fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche se van a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: En verdad te digo que esta noche antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús ya fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Siéntense aquí mientras voy allá a orar. y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. y volvió a los discípulos y los encontraba dormidos. Dijo a Pedro: No han podido velar 1 hora conmigo, velen y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se aportó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Miren, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado con un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, préndanlo. después se acercó a Jesús y le dijo, Salve, maestro. y lo besó, pero Jesús le contestó. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano, lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada, que todos los que empuñan espada, a espada morirán. Mientras tú, que no puedo acudir a mi Padre, Él me mandará enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumpliría entonces las escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente: Han salido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpliera la escritura de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que declararon: Este ha dicho, puedo destruir. Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho, mas aún yo les digo, desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado.
¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué deciden? Y ellos contestaron. Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo. Haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pagado. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo. ¿También tú estás con Jesús de Galileo? Él lo negó delante de todos diciendo. No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que allí estaban. Este estaba con Jesús de Nazareno. Otra vez negó él con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro. Seguro tú también eres de ellos. Tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo. No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús. Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo lloró amargamente. Al hacerse de día todos los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo, se reunieron para preparar la condena de muerte de Jesús y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato el gobernador. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos diciendo. He pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron. ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó, fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron. No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Y así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió. Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó. ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar a un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato. ¿A quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir. No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y ancianos convencieron a la gente para que pidieran libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó. ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos dijeron. A Barrabás. Pilato les preguntó. ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos. Sea crucificado. Pilato insistió. Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más fuerte. Sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua, se lavó las manos ante la gente diciendo. Soy inocente de esta sangre. Allá ustedes. Todo el pueblo contestó. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trazando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha, y doblando ante él las rodillas se burlaban diciendo. Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar.
Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y los forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Entonces, después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: "Este es Jesús, el Rey de los Judíos". Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y lo construyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban de él diciendo: A otros ha salvado y él no se puede salvar. Es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confió en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: soy hijo de Dios. De la misma manera los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona Jesús gritó con voz potente, Elí, Elí, lema sabactani. que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: Te está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos, corriendo, cogió una esponja empapada de vinagre y sujetándola en una caña le dio a beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Y todos nos ponemos de rodillas. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas después de que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Verdaderamente este era